Hola chicos, ¿cómo están? Continuando con el desarrollo de las sesiones, en este caso eh, voy a explicar del tema lo que respecta a lo que es corrosión. Entonces, nuestro caso es ahora corrosión, que corresponde al laboratorio número 7 de la sesión 3. Este tema es corto, jóvenes. Eh, a través de este resumen que he preparado, son conceptos puntuales que necesito que conozcan al momento que vamos a desarrollar el laboratorio, ya que en el curso de teoría ustedes van a ampliar más estos puntos, ¿correcto? Bien. Objetivo, bueno, observar las reacciones de óxido-reducción de algunos metales o iones metálicos, determinar el poder relativo de los metales como agentes reductores, determinar el poder relativo de los iones metálicos como agentes oxidantes, observar los fundamentos electroquímicos sobre los procesos de corrosión. Saberes previos. ¿Qué es lo que tienes que conocer? ¿Qué es corrosión? ¿Qué es oxidación? ¿Qué es reducción? Eh, eh, Conceptos puntuales, términos que tienes que manejar para esta práctica. La problematización, pues, ¿cuál es la causa de la corrosión en las tuberías en una industria? Recuerden que esta pregunta es del debate y como todas las clases, espero la participación de todos el día de laboratorio, chicos. Al final, ustedes van a determinar el poder relativo de los metales como agentes reductores y de los iones metálicos como agente oxidante. Hay un video de motivación para que sepan cuál es la importancia de conocer este tema, ya que todas las industrias padecen o sufren, ¿no?, de la corrosión, ¿correcto? Bien, la corrosión. Bueno, hay muchas fuentes, muchos textos que mediante diferentes frases te dan a entender pues el mismo sentido, ¿no? O cuál es lo común entre las definiciones. Que la corrosión se puede definir como una reacción química o electroquímica de un metal o aleación con su medio circundante, con el consiguiente deterioro de sus propiedades. Por ejemplo, en esta imagen tenemos, por ejemplo, el perno sin oxidarse, tenemos una llave oxidada. Entonces, obviamente que hay un cambio, hay un deterioro en las propiedades, ¿no? Porque en la nueva especie que se ha formado en la capa externa es muy diferente a la que está más adentro, ¿no? Que sería la parte metálica sin oxidar, porque la corrosión se da superficialmente, pero ya genera un cambio. Entonces, para ello, pues ha tenido que ocurrir una reacción, ¿no? Entonces, es un cambio químico. Es curioso, ¿no? Ya que hoy en día, por ejemplo, si hablamos de nuestro país, pues somos un país, una de las industrias principales en nuestro país es la industria minera, ¿no? Entonces, a partir del mineral y haciendo uso de procesos metalúrgicos o químicos metalúrgicos, se obtienen los diferentes metales que conocen. Y lo curioso es que esos metales se corroen, ¿no? Se corroen. Claro que no al momento, sino con el tiempo. Entonces, ¿por qué se corroen los metales? Entonces, la fuerza impulsora que hace que los metales se corroan es una consecuencia natural de su inestabilidad en la forma metálica. En el laboratorio les voy a explicar el fundamento teórico, ¿no? Ya que recuerden que siempre un metal busca su estabilidad. Entonces,
¿Quiénes son o quiénes tienden a oxidarse más rápidos? Los electropositivos, ya que ellos, para que encuentren su estabilidad, tienen que perder electrones. Por lo tanto, se van a oxidar rápido. ¿Correcto? Entonces, y hay una serie de mecanismos, cómo ocurre ello. Entonces, en clase, ya en la pizarra, te voy a explicar más a detalle cómo es el fenómeno. Pero es debido a la inestabilidad de la forma metálica, ¿no? Por eso ocurre o se da la corrosión. La clasificación puede ser por la naturaleza del medio y mecanismo de corrosión, ¿no? Estos son unos tipos de clasificación, ¿no? Los más comunes, por ejemplo, de la naturaleza del medio puede ser una corrosión gaseosa, atmosférico líquida, y de acuerdo al mecanismo de corrosión puede ser química o electroquímica. Factores que llevan a la corrosión, bueno, tenemos factores que son inherentes al medio corrosivo o inherentes al material. Por ejemplo, inherentes al medio corrosivo, el potencial de oxidación, la presencia de un material catódico, la pureza del metal, el estado físico, áreas relativas al ánodo y cátodo, solubilidad de los productos de reacción. Estos son inherentes al medio, ¿no? Al medio corrosivo. En cambio, el material, debido a la humedad, al pH, a la concentración de oxígeno, a la concentración de ion metálico, a la conductividad de la solución, naturaleza del anión y catión presente, la temperatura. Algunas características de cada uno de ellos. Obviamente que cuando se hacen trabajos de investigación, cómo actúa dicha solución, ¿no? O cuál es la velocidad de corrosión, pues fundamentalmente todo es laboratorio. Claro que hoy en día pues existen agentes anticorrosivos, pero para ello hay que hacer pruebas en laboratorio y hay que manejar una serie de variables. ¿Sí? Entonces, pero ustedes poco a poco van a ir entrando en este mundo y se van a dar cuenta que es bien amplio, pero no es difícil, no es difícil. O sea, de esa manera uno puede explicar y dar solución dentro de la industria, qué hacer o qué material utilizar en cierta etapa, cuál no, por un tema de la corrosión, ya que tú sabes que lo que se busca hoy en día pues es el tema de costos, ¿no? El tema de costos. Corrosión electroquímica. Bueno, una celda electroquímica es una combinación del tipo siguiente. A ver, se habla también de celdas electroquímicas, pero cuando se da o cuando hay una celda electroquímica, cuando hay un metal, hay un medio, hay electrolito, ¿no? En este caso viene a ser la sustancia que está dentro del puente salino y nuevamente el metal. Entonces, en este caso, pues observamos el ánodo donde ocurre la oxidación. Acá está la reacción, pierden los electrones, perdón, y estos electrones va a marcar, obviamente, tu voltímetro. ¿Quién recepciona? En el cátodo, ¿no? Este acepta los protones, por lo tanto, este se va a reducir. Entonces, esto es una celda galvánica, ¿no? Genera corriente debido a la transferencia de electrones que se da. Este es un puente, ¿no? Que permite hacer la transferencia de electrones. ¿No? Entonces, también en clase vamos a hacer un experimento similar al que está en la imagen, ¿sí? Entonces vamos a explicar a detalle las reacciones que ocurren en el ánodo, en el cátodo, y sumar y restar productos, ¿no? Y reactantes para obtener una ecuación global como la que está presente acá, ¿no? Que es la reacción meta. Entonces todo ello lo vamos a hacer en el laboratorio, lo vamos a experimentar. Si la celda electroquímica produce energía eléctrica causada por el consumo de energía química, se tiene una celda galvánica o pila. Es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Se generan electrones, los cuales pueden conducir la electricidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las baterías en los automóviles, ¿no? Una batería, una celda galvánica o pila. O en el caso de las pilas también que uno usa, ¿no? Y cuando la celda electroquímica consume energía de una fuente de corriente externa, almacenada como consecuencia energía química, se tiene una celda
electrolítica, ¿no? Cambia. La corrosión electroquímica es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica, la que sufre la corrosión, una zona catódica y un electrolito. Es la misma también lo que hemos visto anteriormente en el gráfico. Y es imprescindible la existencia de estos tres elementos, además de una buena unión eléctrica entre ánodo y cátodo para que este tipo de corrosión, o sea, la corrosión electroquímica, tenga lugar. Por ejemplo, este mecanismo también es muy usado en la recuperación de cobre, ¿no? Las empresas mineras que hacen este proceso de flotación, recuperan el cobre, está en solución, y al final ya en la etapa para elevar su pureza, utilizan lo que se le llama electrodeposición. Es como una pila, entonces en un lado se va a ir depositando todo el cobre que está en solución, se va a recuperar. Es muy bonito este tema, por eso ustedes que son los profesionales en el mundo de los procesos, quizá uno de ustedes llegue en algún momento a una industria minera donde se recupere el oro, entonces ya vas a tener una noción cuál es el mecanismo, el funcionamiento, ¿no? En este tema muy importante. Eso serían todos los conceptos puntuales, jóvenes, que tienen que saber y manejarlo para el día del laboratorio, ¿sí? Bueno, la actividad que vamos a desarrollar. Y como conclusión, pues, las reacciones que tienen lugar en la zona anódica, recuerda, es una oxidación. En la catódica es una reducción. En este caso, pues, en las celdas electroquímicas ocurre esto, ¿no? El hidrógeno que está liberado se reduce a hidrógeno gaseoso. ¿Eso qué significa? Que vamos a observar desprendimiento de pequeñas burbujas en la solución, ¿no? Ahora, si el electrolito contiene un agente oxidante, la reacción catódica se convertirá cambia, ¿no? En el cátodo ocurre esta reacción y se obtiene agua. Hay una reducción, obviamente, pero el producto es agua. Y si el electrolito es neutro básico, cambia nuevamente, ¿no? Mira, recuerda que un parámetro que influye mucho en este tema es el pH, ¿no? Entonces, mira, ahora el producto es un ion OH. Entonces, eso ya en clase y con la experimentación se van a dar cuenta haciendo el manejo de soluciones, ¿no? Vamos a utilizar soluciones ácidas, soluciones básicas, y obviamente tienen que acordarse de estas reacciones, jóvenes. Bueno, la asignación de casa que está en el punto 4 de la guía de laboratorio, en la página 71, y la referencia bibliográfica. Entonces, chicos, este es un tema corto, pero es amplio en el momento de desarrollarlo en la práctica. Bien, chicos, eso sería todo. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribirme. Nos vemos en clase.